Entonces, en nuestra clase nosotros queremos hacer una revisión de el concepto de texto académico desde la estructura del ensayo y cuáles son, digamos, las características que debe tener en ese proceso de aprendizaje que queremos llevar para poder abordar, digamos, en la universidad textos llamados académicos con sus características, ¿no? Entonces, si hablamos del ensayo de manera general, sabemos que tiene una estructura, hay una introducción y esa introducción tiene unas características, ya que la introducción no se hace de cualquier manera, sino que debe haber una conciencia del escritor cuáles son los puntos que debe llevar esa introducción, cuáles son los puntos que debe llevar el desarrollo y a qué llega en la conclusión, haciendo una conciencia sobre qué estamos escribiendo. ¿Sí? La escritura necesita de esa mirada en el caso de nosotros los escritores o escritoras. O sea, no se escribe por iluminación, lo que a mí se me venga de un momento a otro, o lo que yo tengo pues como saber, sino que tengo que organizar ese saber. ¿Sí? Ese saber debe estar allí. Nosotros hemos pensado en la escritura como proceso y hemos revisado también el concepto de proyecto, ¿sí? Proyecto de lectura y escritura en nuestra aula universitaria, que va a tener un componente de investigación, diferente a lo que nosotros pensamos hay veces del concepto de escritura, una escritura que no se, digamos, hace transversal el estudio de otros textos, las lecturas, ¿sí? Las voces de otros documentos que van a nutrir nuestra propuesta. Entonces, hemos llevado todo ese proceso para hacer una metodología diferente, tanto del concepto de escritura, porque estamos pensando del proyecto con secuencia didáctica. Una secuencia, ¿qué quiere decir? Que yo voy caminando los pasos, dando los pasos necesarios para llegar a un objetivo general, ¿sí? En el caso del texto nuestro, que es el ensayo, tiene un componente expositivo. Entonces, lo expositivo también va a tener, digamos, una forma de mirar la introducción, una forma de hacer el desarrollo y una forma de la conclusión. Entonces, en la introducción vamos a mirar el tema. ¿Será que en nuestros ensayos de conocimientos previos es claro el tema? ¿O está diluido y es solamente información dispersa que nos lleva pues a identificar lo que yo quiero darle a conocer al lector? Que yo escribo para los otros, no escribo para mí mismo, sino para otros, para que me lean, me entiendan y poner mis puntos de vista. ¿Sí? Desarrollo ordena las ideas, o sea que allí en el desarrollo, tanto en lo argumentativo como en lo expositivo, va el centro de los argumentos. ¿De dónde tomo esos argumentos? De las lecturas que hago. Esas lecturas que hago, ¿dónde las selecciono? En la base de datos. Una búsqueda adecuada para evitar, uno, seleccionar documentos que no corresponden, digamos, en el caso nuestro, desde lo académico, o que tengan errores, que tengan información no acertada. ¿Sí? Para eso son las bases de datos. La base de datos te va a permitir tener una certeza de lo que estás buscando y, digamos, apoyarte en esas personas que han leído, que han discutido, que han hecho todo un proceso sobre un tema específico. Cierro la conclusión respondiendo a la pregunta que me he hecho, la tesis que yo he planteado, y allí hay un elemento necesario de rescatar. ¿Cuál? Que para que un ensayo sea bien desarrollado, o sea, tenga los elementos necesarios, yo no puedo olvidar
qué me planteé, cuál fue la tesis que yo estoy demostrando. Porque si termino concluyendo con cualquier frase que no respondió a lo que yo me pregunté, pues entonces el ensayo en su evaluación estaría mal hecho. O sea, esa es una de las maneras que evalúan nuestros textos, que realmente la conclusión cierre con la respuesta de lo que yo me he planteado a través de la argumentación que está en el desarrollo. ¿De dónde tomo el desarrollo? Ya sabemos, ¿sí? De la investigación que yo haga de los documentos. Bueno, nosotros siempre estamos pensando en mejorar lo que escribimos y ese es el modelo de escritura con la cual nos identificamos en el curso. O sea, no quiere decir que yo escribo de un día para otro y ya ese texto es único, no tiene revisión, no tiene lectura, no tiene una mirada crítica sobre qué es lo que estoy diciendo y cómo lo estoy desarrollando. Ahora, no siempre vamos a tener quien nos lea y nos diga qué se entiende y qué no se entiende. Entonces también vamos en camino de la autorregulación, o sea, nosotros mismos podemos ir haciendo lectura en voz alta de nuestros textos y lograr que esos textos mejoren desde mi análisis también, ¿sí? Esa lectura en voz alta nos puede servir como un recurso didáctico que les va a permitir a ustedes también hacer conciencia de qué están escribiendo y cómo lo están escribiendo. Entonces, esos problemas de escritura se radican fundamentalmente en lo que hablamos al inicio de nuestro curso, bueno, ¿qué es un texto académico? ¿Y cuáles son esas características que yo tengo que tener en cuenta? Coherencia, ya que los párrafos estén bien distribuidos, que las palabras correspondan al texto del cual yo estoy hablando, que haya una secuencia entre párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, que no fragmente el texto. ¿Sí? Esos aspectos hay que revisarlos en los documentos que nosotros producimos pues, en el ambiente en el cual estamos. Debe haber una cohesión que, bueno, que las frases estén con una puntuación adecuada, que tenga un sentido lógico al desarrollar la frase, que no corte de un momento a otro y no sé si no la haya desarrollado. ¿Sí? Adecuación, o sea que si estoy hablando de un texto, ensayo académico expositivo, podamos decir que es un texto que cumple las características de esta manera de trabajo específico. Todo lo que tiene que ver con la ortografía no está independiente, ¿no?, de los textos, hace parte de la unidad formal de un texto que nosotros trabajemos. Esos aspectos hay que mirarlos. ¿Cuáles son las problemáticas que nosotros tendríamos que cambiar? En algunos casos vemos que los títulos podrían no estar cumpliendo el objetivo fundamental de que es un título. Esa es una temática que tenemos que revisar. Que los párrafos introductorios tengan la característica que necesita una introducción, que haya un desarrollo, que haya la parte de lo expositivo y lo argumentativo, y que lleguemos a la conclusión de responder la manera pues, sobre lo que nosotros nos hemos preguntado. Yo estoy defendiendo una tesis o una hipótesis y esa la tengo que resolver a través de la argumentación, no a través de decir si es muy importante el tema porque es necesario, único, válido. ¿Sí? O sea, hay que argumentar para poder llegar a la parte de un texto académico. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las dificultades que tenemos que lidiar? El plagio, la coherencia y la cohesión. ¿Sí? Que tiene mucho que ver la cohesión con la ortografía. O sea, todos esos puntos van a estar allí y para eso estamos haciendo conciencia de cómo escribimos.
¿Cuál ha sido el proyecto como tal? Porque cada actividad o cada temática pues está ligada de manera general a un diseño de un proyecto. Hemos trabajado conocimientos previos y ahorita nos devolvemos para revisar el concepto de ensayo. Hablamos de pedagogía por proyecto. Con esta mirada, cada estudiante o grupo de estudiantes elaboró su pregunta de investigación que tiene que ver con su área del conocimiento para resolver el trabajo, digamos, más que trabajo es el proyecto como tal. ¿Sí? Les planteamos, después vamos a mirar el tema, vamos a mirar el planteamiento del problema y los conceptos que son necesarios para yo abordar la temática que estoy trabajando. ¿Cierto? O sea, cada tema de nosotros está atravesado por unos conceptos, y unos conceptos pues, que se van organizando. ¿Cuál sería esa revisión entonces? Miremos que el ensayo es de manera general un tipo de texto en prosa que dice la literatura para defender una opinión sobre un tema. Pero esa opinión, que en algunos casos ha estado desdibujada, no quiere decir que yo arbitrariamente defienda la opinión. En el caso del texto académico, nos solicitan argumentos válidos como sería el argumento de autoridad. Que cuando veamos el concepto de argumentación, pues vamos a mirar cuáles son los argumentos en la teoría que se pueden usar en el caso de nuestros textos. ¿Qué pasa con el título? Ojo que el título no es una frase cualquiera, cumple también unas características desde el punto de vista de la escritura y dicen los autores, resume la temática y la postura que yo tengo frente al tema que quiero desarrollar. Hay una introducción, aquí lo hablan de manera general, pero yo lo especifico como se los mostré en el análisis de Casani, ¿cierto? El ensayo crítico. Ahí ustedes ven que desmenuzamos cada una de las partes de la introducción. Contexto de tiempo, de lugar y tema, y posteriormente la tesis o hipótesis que el autor esté exponiendo. Todo el cuerpo es la argumentación. ¿Sí? Tenemos varios tipos de ensayos. En el caso nuestro estamos trabajando en ensayo académico. Aquí podríamos hablar ensayo de opinión, el de Casani es ensayo crítico, ensayo de divulgación y ensayo literario. Hay muchos más, ¿no? De filosófico. El cuerpo y debe estar amarrado, entonces yo acá planteé la tesis, la defiendo aquí con los argumentos de autoridad, porque sustentan la tesis, y acá resumo lo dicho en los párrafos argumentativos y expositivos y doy una resolución a esa pregunta o a esa tesis que me planteé. Ya hay que tener mucha conciencia allí, bueno, porque uno se puede perder. O sea, uno comienza a escribir y después no sabe de qué está hablando. Entonces, ese podría ser un elemento al inicio, hacer una diversidad de ideas, pero las ideas tienen que ir organizadas. ¿Listo? Bueno. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, ya hicimos este ejercicio del desarrollo del pensamiento lógico y vimos cómo, pues, cada uno de nosotros, y a ustedes pues les fue bien, la mayoría, mirando aquí en términos de la nota, pues la forma en que se organizó el documento, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las características fundamentales de los textos que nosotros tenemos que trabajar? La coherencia y la cohesión. ¿Sí? Eso son lo fundamental
para la escritura de textos académicos, no solamente del ensayo, ¿sí? Fundamentalmente. Entonces, los textos deben de tener coherencia semántica, cohesión tiene que ver con lo sintáctico, los mecanismos de, bueno, cuáles son los conectores que yo uso, ¿sí? Los conectores, la adecuación, cuál es la intención de ese texto. Si el texto que yo estoy diciendo es un artículo científico, pues va a tener unas características, ¿sí? Y si cumple el acto comunicativo que debe estar especificado a la hora de desarrollar una escritura, sino para qué haríamos ese ejercicio. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo planeamos nosotros esa forma de trabajo de ensayo, que es nuestra propuesta? Como nosotros apenas vamos en la pregunta de investigación y de la pregunta de investigación va a salir nuestro tema, hay que revisar cuando yo especifico que también vamos a producir un problema de investigación, entonces hay que hacer esa diferencia entre tema y problema de investigación. Entonces el tema es aquello de lo que trata la pregunta, su asunto, diferente al problema, ¿sí? Que es ya lo conflictivo de ese tema que se plantea. Así, por ejemplo, el tema de la libertad del ser humano y un problema relativo a él, la pregunta sobre si se puede considerar al ser humano libre en la definición de su conducta o si ésta está determinada por factores ajenos a la propia voluntad. Entonces, miren que aquí ya hay un cuestionamiento, ¿sí? En el problema de investigación. Acá en el tema, pues vamos a sacarlo de nuestra propia pregunta. El planteamiento del problema puede estar visto, o sea, yo puedo tomar un tema y tener varios puntos de vista. O sea, no se va a pensar que es un solo punto de vista. Discriminar cuáles son esos puntos de vista y ponerlos en relación, ¿sí? Y qué tensión podría haber entre ellos. Pues eso es como un ejercicio que se va haciendo. Entonces, el ejemplo de de tema, implicaciones éticas acerca de la terapia por transferencia celular. Ese sería el tema de investigación. De lo que trata es de llegar a un tema bien delimitado que nos permita concentrarnos en él y que además nos permita buscar, porque si yo no tengo claro, aquí falta desarrollo, el tema y la búsqueda va a ser un poco más complicada y no nos va a dar los lineamientos que requerimos, ¿sí? Entonces, ese pulir la pregunta de investigación y pulir el tema nos va dando el camino tanto para el planteamiento del problema como la búsqueda sobre el tema que yo quiera abordar. Entonces, pensemos, nuestro ensayo tiene una introducción. Esa es la estructura general de todos los ensayos. Entonces me dicen, mire a ver, la introducción debe responder por lo menos a 3 exigencias. Presentar claramente el tema. Esta presentación puede ser exclusivamente conceptual o estar motivada. En el caso de nosotros, vamos a expresarlo conceptualmente. Formular claramente el problema, exponiendo la controversia, y enunciar lo que se propone hacer, cómo se va a abordar, ¿sí? Y a qué se piensa llegar. No es que va a ponerla en conclusión en la introducción, sino hacia dónde queremos dirigir nuestra propuesta como tesis. El párrafo introductorio en el que se describan 3 aspectos fundamentales. El tema a tratar, el cual debe estar formulado a manera de hipótesis o pregunta, o como planteamiento de un problema. Ya esto pues implica una mayor conciencia de la escritura y un trabajo un poco más dispendioso. Nosotros vamos poco a poco haciendo esa recontextualización, ¿sí? De las ideas que nosotros tenemos sobre qué es un ensayo a lo que realmente
podríamos llegar a mejorar el concepto. ¿Qué pasa con el desarrollo? Debe responder a una exigencia fundamental. Entonces, vamos a discutir las posiciones, ya sean porque afirman lo que yo estoy aportando, ¿sí? Con ejemplos, ¿sí? Y en todo momento, pues, digamos, los requerimientos de la coherencia son necesarios, ¿sí? Es lo fundamental del ensayo, y habla pues de la parte más, es la parte más extensa. En el caso nuestro específico de nuestro proyecto, hablamos de 3 párrafos de cada una de las partes. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de clase, tomando conciencia de cómo se escribe, y si lo hacemos tan extenso, pues no va a haber, digamos, una parte didáctica más fina, más adecuada. ¿Qué pasa con la conclusión? Entonces, debo reflexionar sobre lo que trabajé, tengo todos mis argumentos, ¿sí? Hago una breve, traigo capítulo lo que he hecho, sobre lo que he pensado, y además, digamos, concluyo respondiendo esa pregunta, esa tesis que yo me he hecho, y darle pues elementos al lector para que él pueda también llegar a sus propias conclusiones. No es que la vamos a dejar abierta, sino que se requiere pues en cierta forma desarrollar lo que hemos planteado como pregunta en ese punto del ensayo. O sea, la resuelvo, pero la resolución de la pregunta está muy estrechamente relacionada con que los argumentos que yo he buscado, he encontrado, he analizado, he traído al texto, sí correspondan, ¿no? Entonces no es una respuesta de sí porque sí. ¿Cuál es el estilo que tenemos que ir puliendo? Que haya claridad, ¿sí? Que la gramática esté bien ubicada, que la ortografía, la puntuación, todos los elementos de la redacción, que serían lo micro del texto, pero que son fundamentales para que el texto se entienda. También el uso de términos, ¿sí? Que sean asequibles y que yo sepa por qué los estoy utilizando. Evitar giros coloquiales, o sea, de la parte oral. Cuando estoy escribiendo, se me cruza un poco la oralidad, y no es lo mismo la oralidad en la esquina, la oralidad en un texto académico, o la oralidad en términos de la escritura es diferente. O sea, la oralidad es una cosa, un medio de comunicación para expresar unas ideas, pero a la hora de yo colocarlo en el texto, escritura, pues va a tener otros requerimientos. Lo coloquial debe de ser revisado en esos términos. Ahora, que tampoco sea tan alambicado, tan complejo, pues que no lo entienda nadie, ¿sí? Una exageración, y que no haya extravagancia en nuestra producción. ¿Sí? O sea, no quiere decir que un texto bien escrito exija un texto poco comprensible, ¿no? Porque se trata es que la adecuación, que es una de las características del texto, permita que se comunique, ¿sí? Que el texto comunique. Bueno, esto de los argumentos es un tema pues que nosotros vamos a ver detenidamente, o sea, cómo dentro de la exposición está también la argumentación, y cómo expongo los argumentos más adecuados para poder defender el tema, ¿sí? Y allí en el cuerpo, que es la parte fundamental, los, digamos, argumentos sí cumplen el efecto de defender o contradecir o contraargumentar de acuerdo a lo que yo esté trabajando. En este caso, la lectura que hacemos de este documento, pues habla de 24 líneas o renglones, aproximadamente nosotros estamos trabajando con 12.
porque pues es también, vuelvo y repito, es un ejercicio de clase, pero pueden haber unos requerimientos específicos. Entonces, como el escritor debe recoger los alcances obtenidos a partir del planteamiento de la introducción. En el plan de escritura nosotros vamos a hacer todo este recorrido. ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Y cuál va a ser ese proceso? Hablan de recomendar dejar abierta la conclusión, pero tan abierta, ¿por qué? Porque es que el ensayo como texto permite que yo pueda seguir trabajando sobre él. ¿Sí? Esa es una de las características. O sea, que no quiere decir que los ensayos están cerrados para siempre y que no se pueden volver a tomar. Esa es una de las características. El ensayo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con la investigación. ¿Sí? Debe ir acompañado de una bibliografía con fuentes directas, ¿sí? Que soportan pues el trabajo que yo he planteado y he trabajado, que tenga una relación directa con el tema, ¿sí? O sea, que no sea una bibliografía que no abarca la temática necesaria. Recogemos las fuentes utilizadas en nuestro trabajo, ya hemos mirado cuáles son las características de los artículos en la base de datos. ¿Sí? Fundamentalmente vamos a usar no otros textos, ni periódicos, ni otros, sino artículos científicos, porque necesitamos también afianzar allí esa lectura. ¿Sí? Cada documento va a tener su manera, esto lo tenemos en la norma ZAPA, de cómo se va a escribir en la bibliografía, en el referente bibliográfico. ¿Sí? Entonces, cada documento de los que trabajamos tienen unos requerimientos específicos dependiendo de la norma que estemos usando. ¿Cuál es la norma que nosotros estamos usando? Norma ZAPA 6. ¿Dónde están esos materiales? En la clase anterior tenemos todos los documentos que permiten ir mejorando esos aspectos, ¿no? El aspecto de cómo debo referenciar. Ahora, vimos también que las páginas de la base de datos nuestras, pues van a tener una herramienta válida para nosotros, es que nos dan la citación. O sea, que yo puedo tomar de allí y hacer copia dependiendo de la norma que estemos usando. En el caso nuestro estamos usando las normas ZAPA 6. Bueno, este punto es innecesario rescatarlo porque tenemos la idea de que los ensayos que nosotros escribimos son subjetivos. Es que yo quiero decir que la Tierra es cuadrada y listo, ¿cierto? Entonces digamos que en el ensayo sí hay un encuentro entre lo subjetivo es lo que yo pienso, lo que yo he aprendido, la manera ideológica como estoy pensando, pero el ensayo tampoco va a dar esa opción, ¿sí? También tiene que estar la parte objetiva. Entonces son dos aspectos que permiten que nosotros estemos mirando nuestro tema. ¿Sí? Ahora, no usamos el yo. Esta discusión pues todavía está en algunos aspectos, pero en los textos académicos hasta ahora y en este tipo de ensayo académico no estamos usando la primera persona. ¿Sí? Entonces, ese es un punto que hay que también remover entre lo que nosotros hemos pensado sobre el ensayo. ¿Sí? Debe realizarse. Aquí hablan de tercera persona, pero yo hablo mejor del impersonal. ¿Sí? Esa es una discusión que posteriormente podríamos hablar sobre ello. El uso del lenguaje tiene todo lo que nosotros sabemos, con lo que hemos llegado al curso, pero también tenemos que revisarlo. ¿Sí? O sea, cómo
hacemos el uso de las categorías gramaticales dentro de la formación de nuestra escritura y además cómo usamos nuestros signos de puntuación. Como esos signos de puntuación van a ubicar también no el hecho de usarlos porque sí. O sea, usted como escritor, ya en nuestro medio académico, debe ser muy consciente de que la coma que colocó, qué sentido tiene para la comprensión del texto. Un punto y coma, ¿qué significa un punto y coma específico? No porque a mí se me ocurrió poner un punto y coma. O sea, cada parte de nuestro uso de puntuación, en el caso del momento nuestro, pues tiene que ver con una conciencia de qué es lo que queremos decir, cómo lo vamos a decir y qué es lo que realmente aparece en el texto. ¿Sí? Allí. La ortografía también tiene que ver con ello. En el caso de algunas dificultades que hemos encontrado, como algunas palabras pues van tildadas y otras no, dependiendo del sentido, ¿sí? Las diacríticas, las que tienen que ver con las expresiones como aún, por qué, aunque se escriben igual, algunas llevan tilde y otras no. Y dependiendo de si el uso de la tilde lo hago, pues estoy dando un sentido diferente. Hay algunas que la Academia de la Lengua las ha quitado porque dice, si el texto usted las usa y no le causa confusión, no hay necesidad que la use, pero en otros casos sí es indispensable. ¿Sí? Bueno, aquí está la bibliografía con la cual aparecen pues, los documentos que hemos querido resumir en esta presentación. ¿Sí? Ese sería como lo fundamental. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar nuestro ensayo de conocimientos previos, ¿cierto?